En la aplicación MS Renta es posible realizar una validación de la declaración y obtener un borrador del modelo en formato PDF, siempre y cuando no se detecten errores en la declaración. Esta operación utiliza los servicios web que ofrece la agencia tributaria para la validación o la impresión de un borrador del modelo. Esta opción genera el fichero de presentación telemática y remite dicho fichero a los servicios de validación e impresión de borrador que proporciona la agencia tributaria a través de Internet. Si la agencia tributaria detecta algún error en la declaración, devolverá la lista de errores detectados que se mostrarán en el navegador web. Si la declaración es correcta y supera las validaciones, la agencia tributaria devolverá un fichero PDF con el borrador de la declaración. Este borrador no es válido para la presentación en papel. La generación de este borrador de la declaración no tiene trascendencia tributaria y se podría ejecutar varias veces, puesto que no se trata de una declaración en formato oficial. La validación e impresión del borrador se puede realizar con el botón de Borrador con validación desde el bloque de casillas y botones previsto para el envío directo de las declaraciones que aparece al final de la hoja carátula o en la carta de pago. En el proceso de validación, en el caso de existir errores, se abrirá el navegador web con la lista de los problemas detectados. En la lista de errores, la agencia tributaria informa normalmente de las casillas de la declaración en las que se encuentra el problema. En la primera imagen de este documento podemos apreciar cómo efectivamente la agencia tributaria indica el número de la casilla. Es aconsejable revisar los primeros mensajes de error porque aunque el problema esté en una única casilla de la declaración, como la agencia tributaria realiza el cálculo de toda la declaración, algunas veces nos mostrará decenas de mensajes de error porque al no tener en consideración la casilla incorrecta, el resto de cálculos y datos de la declaración varían entre los obtenidos en el programa y los calculados por la validación de la agencia tributaria. En otros casos, los primeros errores que devuelve la agencia tributaria se refieren al resultado de la declaración y realmente el problema es debido al segundo o tercer mensaje de error, que ese es el que ocasiona que el resultado de la declaración no sea el que se espera en la validación. Desde la campaña de renta del año 2020, el formato de presentación pasa a ser mediante ficheros de tipo XML, que es un formato en el que los datos van estructurados por bloques y cada dato va encerrado entre unas etiquetas o marcas que identifican el contenido de ese dato. Aunque no será el caso habitual, en ciertas ocasiones la agencia tributaria puede devolver errores haciendo referencia a un número de línea del fichero XML que se intenta validar o presentar. En estos casos saldrá un mensaje de tipo XML error como el que se muestra en pantalla, indicando que hay un error en la línea 1 o en la línea 2 del fichero de la declaración. Los ficheros XML de la declaración de renta llevan todos los datos en una única línea. El fichero no lleva saltos de línea para separar cada dato, así que con esa información no se podría localizar el campo que no supera la validación. Si se produce un error de tipo XML error, para localizar la causa del error se podría hacer que el fichero XML vaya separado en múltiples líneas, es decir, que después de cada dato se incluya un salto de línea y a continuación volver a validar la declaración. En ese momento la agencia tributaria ya no indicará que el error está en la línea 1 o línea 2, sino que indicará el número de líneas exacto donde está el problema. Para añadir estos saltos de línea nos vamos a la opción de presentar declaración y pinchamos sobre el triangulito negro y marcamos la casilla linearizar XML. Y luego pulsaremos validación y borrador para que la agencia tributaria nos indique exactamente la línea que provoca el error. El botón editar fichero de presentación XML permite abrir y visualizar el contenido del fichero XML de la declaración
y en ese momento se pueden ver las líneas que forman el fichero de presentación y se podrían localizar errores tipo XML error en los que la agencia tributaria informa solo del número de línea que contiene el error. El editor de ficheros XML permite ver el número de línea en el que se encuentra el cursor y puede ser útil para localizar problemas en los que el error hace referencia solo a un número de línea. El botón borrador sin validación transmite la declaración a la agencia tributaria, que lo procesará y devolverá inmediatamente un borrador en formato PDF con los datos de la declaración. Esta opción no tiene trascendencia tributaria, puesto que se trata meramente de un borrador. En este caso, la agencia tributaria no verifica la declaración, simplemente imprime los datos recibidos, pero la declaración podrá ser incompleta o ser incorrecta, y se obtendría igualmente el borrador en formato PDF. A continuación vamos a explicar las dos posibles formas de presentar una declaración. Tenemos un envío directo o bien usando un navegador web. Envío directo. En esta modalidad que llamamos envío directo, el programa se encarga de generar el fichero de la declaración y de realizar automáticamente su transmisión a los servidores de la agencia tributaria sin necesidad de utilizar navegadores web, generar y cargar ficheros. Esta opción suele ser mucho más rápida que la generación del fichero de la declaración y su posterior envío mediante el navegador web, y también es más cómoda puesto que no requiere generar y cargar ficheros de la declaración, además de dejar registrados los datos del envío y respuesta de la agencia tributaria, como puede ser el CSV, Código Seguro de Verificación. El envío directo requiere la firma de la presentación con certificado digital y desde la campaña de renta del año 2019, la agencia tributaria solo permite la presentación por envío directo si se utiliza el certificado digital del colaborador social. Si se desea hacer la presentación con el sistema de número de referencia o mediante clave o con el certificado digital del propio declarante, deberá utilizar el envío desde el navegador web. La presentación telemática de las declaraciones mediante el sistema envío directo se inicia desde el botón Presentar declaración que existe en la primera página de la declaración, es decir, en la carátula o bien en la carta de pago. El primer requisito para poder realizar el envío directo es la existencia de un certificado digital. Dicho certificado digital debe ser emitido por cualquiera de las autoridades de certificación reconocidas por la agencia tributaria. Los certificados que se pueden utilizar para este proceso son los instalados en Windows, pero se recuerda que debe ser un certificado de terceros. El certificado se puede seleccionar manualmente en el momento de hacer el envío, pero existe la posibilidad de indicarlo en la aplicación y no tenemos que estar seleccionando el certificado en cada presentación. Para ello entraremos en Ficheros, Configuración del programa. Nos vamos a la pestaña de Datos Asesor. Seleccionamos el certificado y luego añadimos el NIF y la razón social, nombre. Antes de proceder al envío, se mostrarán dos avisos solicitando confirmación por parte del usuario. Si el envío de la declaración se realiza correctamente, el programa abrirá en pantalla la declaración en formato PDF o el correspondiente justificante que facilite el servidor de la agencia tributaria. Y además, el programa rellenará automáticamente los datos relativos a la presentación, como número de expediente, código seguro de verificación, justificante y fecha y hora de presentación. En esta página también existe la posibilidad de introducir el NRC o número de justificante que facilitan las entidades bancarias como justificante de haber realizado el pago de la declaración. Será necesario introducir el NRC si la declaración tiene un resultado a ingresar y el pago es mediante adeudo en cuenta.
El NRC hay que introducirlo en este campo antes de realizar el envío directo. Actualmente también existe un botón de solicitar NRC que permite solicitarle a la agencia tributaria que realice el pago por cargo en cuenta y devuelve al programa el número NRC. Presentación de declaraciones mediante navegador web. En esta modalidad de presentación, el programa genera los ficheros de declaración en un archivo que luego se puede cargar desde la página web de la agencia tributaria para hacer su presentación. El fichero generado por el programa se adapta a las especificaciones de presentación que pide la agencia tributaria en cada declaración y ejercicio. Desde la campaña de renta 2020, los ficheros de declaración de renta se generan en formato XML. Para la presentación con navegador web se puede realizar el envío utilizando como sistema de identificación el certificado digital, el número de referencia o el sistema clave PIN. Para generar el fichero de declaración y luego realizar el envío desde un navegador web hay que seleccionar la opción de Imprimir Internet y luego lanzar el proceso de impresión. Las opciones de impresión se pueden ejecutar de las siguientes formas: pulsando el icono de la impresora azul, desde el modelo Imprimir o bien con las teclas Alt-I. Al solicitar la impresión o generación del fichero de la declaración, se mostrará una pantalla para seleccionar la ubicación y el nombre del fichero de la declaración que se va a generar. Pulsando el botón Aceptar, el programa genera el fichero XML que se puede cargar luego desde la página de presentación de la agencia tributaria. Si queremos que además de generar el fichero de presentación se abra también la página de presentación, se puede utilizar el botón Presentar. Una vez que le damos a Presentar, accede a los servicios de la agencia tributaria. Primero tenemos que identificarnos o bien con una clave PIN, con el certificado o con un número de referencia. Finalmente, tanto si se utiliza la presentación con certificado digital, con referencia o con clave PIN, se mostrará una ventana para seleccionar el fichero XML de renta para importar y presentar. Se recuerda que el fichero XML queda guardado en la ruta anteriormente indicada.